Del Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. Y todos daban testimonio de él y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Palabra del Señor. Queridos hermanos, esta tarde vamos a hablar de el tercer misterio luminoso, que es el anuncio del reino de Dios, el reino de los cielos. No sé si sabré hacerlo bien, porque me ha parecido una cosa complicada, pero que lo llevo dentro. Es muy mío este tema y, bueno, pues quisiera que os llegara a vosotros también. El otro día, hablando del primer misterio, que es el bautismo del Señor, os decía que hay como dos clases de visión de Jesús, como dos clases de teología distintas. Una la representa el Evangelio de Mateo y de Juan, y otra distinta, la de Lucas y Marcos. Los dos primeros evangelistas, Mateo y Juan, nos dicen que el Espíritu Santo puso en la boca de Juan Bautista estas palabras: Este es el que ha de venir. Este es el Mesías. Este es el Hijo en quien me complazco, dice el Padre. Y está bien, pero a mí las que me llegan de verdad son las palabras que anuncia a través de Lucas y de Marcos, cuando nos dice el evangelista que Dios, hablando directamente con él en segunda persona, le dice: Tú eres mi Hijo muy amado. Hoy te hago nuevo. Hoy te he engendrado. Hoy te recreo. Hoy te aclaro todas las cosas. El hablar en tercera persona o segunda persona hay una diferencia muy grande. La tercera persona es cuando se dice: el Señor es bueno, el Señor hace, el Señor tal, el Señor cual. En segunda persona ya eres tú el interlocutor. Dios te habla a ti personalmente. Y al hablarte a ti, pues te está distinguiendo de la masa. Te está metiendo en su verbo, en su palabra, en su amor más profundo. Evidentemente, en este caso, pues a mí me hace temblar este tú. Pero no solamente pensando en que le haría temblar también a Jesucristo, es que me hace temblar a mí en mi vida también. Porque ¿qué le dijo a Jesucristo? Tú eres mi Hijo muy amado. Yo
te he engendrado hoy. Es decir, yo hoy te anuncio mi reino, meto mi reino en tu corazón. Y Jesús recibió el Espíritu Santo y al recibir el Espíritu Santo entendió la misión que tenía, profundamente personal, una misión en la que él pues tenía que ser el protagonista, porque a través de él nos venía la salvación a todos los hombres, a todo el mundo. ¿Por qué me parece este tú más íntimo, más interior, más amoroso? Sencillamente porque cuando se dice él, pues muy bien, él es el Mesías, él es el Santo de Dios, él es el elegido. Una persona que escucha esto en misa puede decir, ¿y a mí qué? A mí no me dice nada eso. Pero si el predicador que está predicando se dirige a ti y dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que recibes la palabra de Dios. Dios quiere capacitarte a ti para recibir ese don, para recibir ese reino. Tu vida queda ahí comprometida. Y realmente, si aceptas ese compromiso, pues va a suceder algo en ti distinto y maravilloso. Es como cuando rezamos. Es muy distinto rezar diciendo, el Señor es bueno, el Señor es grande, el Señor es maravilloso. Parece una alabanza maravillosa, ¿verdad? Pero es mucho más grande, mucho más incisiva, mucho más íntima cuando se dice, tú, Dios mío, eres mi Padre, tú eres mi vida, tú eres mi amor, tú eres mi verdad más profunda. ¿Os dais cuenta que la relación es muy distinta? Y cuando el Padre te habla en segunda persona y te dice tú, te capacita para una cosa fenomenal, que es poder devolver al Padre en primera persona, yo te amo. Eso ya es la primera persona, yo te amo. Y poder predicar a los demás en primera persona diciendo, yo he pasado por esto. Yo os predico un reino, pero no un reino externo, sino el reino que yo estoy viviendo, el reino por el que vivo, el reino por el que estoy sufriendo. Y digo que me hace temblar, evidentemente, porque bueno, yo tengo la experiencia de que el Señor me ha elegido, y el Señor me ha elegido ¿para qué? Para ser sacerdote, y me ha elegido para ser predicador. Y yo nunca he vivido en mi vida estas cosas con la claridad que lo estoy diciendo en este momento. Pero si ahora recapacito me doy cuenta de que yo he tenido que decir muchas veces, sí Señor, gracias, porque tú me hablas, porque dices que estás conmigo, porque me capacitas, porque me das una fortaleza. Y entonces mi relación con el Señor es así, en segunda persona. Y entonces sucede en mí el reino como sucedió en Jesucristo. Y al suceder el reino en mí, por obra del Espíritu Santo, porque todo viene por obra del Espíritu Santo, yo puedo predicar y puedo anunciar a los demás. Esto que os estoy diciendo no es algo que he leído, no es algo que he aprendido, es algo que lo estoy viviendo, lo estoy sufriendo y soy testigo de esto que os digo. Cuando se habla en tercera persona, pues, bueno, pueden ser cosas que he leído, pueden ser cosas que he estudiado, pueden ser cosas que he pensado y las predico, pero mi vida no está comprometida en esa predicación. Está comprometido mi tiempo, está comprometido mis estudios, están comprometidas mis cosas, pero yo no estoy comprometido hasta el punto de que, como a Jesucristo, si tengo que derramar mi sangre, pues la tengo que derramar. La tercera persona siempre va por otro lado, siempre va por otra parte. Es curioso cómo los que solo hablan en tercera persona
siempre amenazan. Para mantener el discurso tienen que amenazar, tienen que poner dificultades, tienen que incitarte a la purificación, tienen que hacerte ver que lo más importante son las obras. Tienen que sencillamente llevarte a un activismo, pero un activismo comprometido fuera de ti mismo, fuera de tu vida, mientras que en la segunda persona tú te comprometes en tu vida. El ejemplo más claro que tenemos de esto que estoy diciendo es San Juan Bautista. Jesús dice de él que es el hombre más grande nacido de mujer, pero que el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. ¿Cómo se puede entender esto? Yo no lo entiendo. Pero el Evangelio sí que nos da pie a entender algo. Juan Bautista es del Antiguo Testamento. Es el último gran profeta. Y Juan Bautista, pues, ¿qué predica? Amenazas. Juan Bautista nos predica eso de que ya está el hacha a la raíz del árbol. Convertíos, ya está el hacha ahí, a punto de cortaros. ¿Por qué? Pues porque lo que interesa es un tipo de conversión externa, es un tipo de manifestación de algo que Dios quiere, porque es bueno, de cumplimiento, de los mandamientos, de moral, de todas esas cosas que son buenas, evidentemente, pero se hacen con amenaza. Amenaza de condenación, amenaza de que si no lo haces, pues sencillamente vas a ser castigado. Ya está el bieldo en la era. ¿Para qué? Para purificar el grano de la paja y separar la paja del tamo. Pues bien, yo creo que Juan Bautista creyó que Jesucristo iba a ser como él, pero mucho más todavía, al cuadrado, que nos iba a meter unas leyes profundamente purificadoras y profundamente, pues, no sé, de miedo y de amenaza en el corazón. El Evangelio que hemos leído hoy, pues es muy curioso, porque nos dice que Jesús llegó a Nazaret por primera vez, según San Lucas. Llegó a Nazaret por primera vez un sábado. Y ese sábado, pues, como otros sábados, él pidió leer. Y le entregaron un volumen de la ley. Y buscó, o le salió, un texto de Isaías, allá por el capítulo 61. Y ese texto es este que os acabo de decir, el que acabo de leer. Ese texto nos dice que el Espíritu de Dios está sobre mí. Me ha ungido en el bautismo. Me ha ungido para dar la buena noticia a los pobres, a los presos, a los ciegos, para sanar a los enfermos, para conceder un año de gracia a todo el mundo, para la remisión de los pecados. Y después de leer esto, pues entregó el volumen, se sentó. Lucas, muy literariamente, nos dice, todos los ojos estaban asombrados, fijos en él. Y Jesús lo que dijo fue lo siguiente, hoy se cumple esta escritura. ¿Cómo que se cumple esta escritura? ¿Dónde están los pobres predicados? ¿Dónde están los enfermos sanados? ¿Dónde? Hoy se cumple esta escritura. En su corazón
se había cumplido esta escritura. Él tenía el reino de Dios en el corazón, infundido por el Espíritu Santo el día del bautismo, y es que es lo que iba a hacer, es lo que iba a expresar a todo el mundo. Había venido para predicar un evangelio de gracia, un evangelio buena noticia, un evangelio de perdón y de misericordia. Y Lucas añade en la última línea, todos estaban muy contentos por las palabras de gracia que escuchaban. Porque Jesús hablaba palabras de gracia. ¿Qué quiere decir gracia ahí? ¿Chiste? No. Palabras de gratuidad. Palabras de misericordia. Palabras en las que nos hacen ver un corazón misericordioso del Dios que en el Antiguo Testamento parecía que castigaba, pero en el Nuevo Testamento iba a ser completamente distinto por medio del reino que predicaba Jesucristo de amor y de misericordia. Esa es la palabra de gracia. La gente, pues, no estaba acostumbrada a esto. ¿Y qué pasó? Pues en estas cosas suele pasar, pero también ahora. Si anuncias palabras de gracia en algún grupo, si anuncias palabras de gracia en la iglesia, si anuncias palabras de misericordia, si anuncias esto, siempre saltará algún racionalista diciendo, pero si este es de aquí, pero si es el carpintero, pero si conocemos a su padre y a su madre, y conocemos a sus hermanos, a su familia, a su gente, pero ¿de dónde le viene ese don? ¿De dónde le viene esa gracia? ¿De dónde viene la sabiduría? El tema es que él ya había iniciado la predicación en Cafarnaún, fuera del pueblo, en otro pueblo, y había hecho muchos milagros. Y entonces le dicen, médico, cúrate a ti mismo. Lo que has hecho allí en Cafarnaún, ¿por qué no lo haces aquí? Y Jesucristo no lo hizo. El reino se cumplía, pero él no actuó cumplimentando el reino. Más bien les dijo, ¿os acordáis de lo que sucedió cuando aquel hambre tan tremenda? ¿A quién socorrió el Señor? A una viuda de Sarepta. Había muchas viudas. ¿Y os acordáis de Naamán el sirio? Pues en tiempo de ese sirio, de ese Naamán, había muchos leprosos y el Señor solo curó a uno. Porque el Señor solo cura, solo da su reino, solo se cumple su reino en los sencillos, en los que escuchan, en los que no se endurecen como vosotros os estáis endureciendo. Por medio de esos razonamientos, si es el carpintero, si es incapacitados por el reino, por argumentos puramente humanos. Argumentos puramente humanos no estaban capacitados para escuchar en el interior de su corazón la palabra de Dios por medio de este Jesús el carpintero. Y la gente se enfadó. Claro, la gente se tumultuó. La gente se puso a decir, ¿qué se piensa? ¿Que son mejores los de Cafarnaún que nosotros? Y intentaron cogerle y llevarle a un descampado y tirarle por un barranco de su pueblo. Pero Jesús, sin más problemas, pasó en medio de ellos y nadie se atrevió a decirle una palabra. Es muy interesante esta dimensión, porque el pueblo sencillito de Nazaret, cuando hablaba palabras de gracia, le llegaba y se admiraba y decía, qué maravilla, qué maravilla. Porque hay un pueblo pobre, pequeño, que está siempre
hambriento de que se le dé esa misericordia. Jesús vino a predicar un reino para las prostitutas, para los publicanos, para todos los pobres, para todos los desesperados, para todos los que estaban marginados, excluidos en aquella sociedad, para los leprosos, para los que no tenían. Ahí estaba el reino de Dios. Ahí en medio de esa gente estaba el reino de Dios actuando. Qué distinto es esto, ¿verdad? De cuando predicamos un reino en tercera persona diciendo: el Señor os va a meter en el fuego, el Señor os va a castigar y va a hacer esto y lo demás allá. Y eso solamente es para sostener el discurso. Solamente por falta de ese trato íntimo en segunda persona con el Señor. Porque si tú oras y oras profundamente, tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. Señor, te reconozco dentro de mí, reconozco tu Espíritu Santo en mi corazón, reconozco que Jesucristo me ama, acepto su amor. Si tú oras de esta forma, nunca vas a amenazar a nadie. Nunca vas a sostener tu discurso a no ser en el amor. Y aprenderás indulgencia, y aprenderás perdón, aprenderás misericordia, aprenderás el meollo más profundo de este anuncio cristiano, de este reino cristiano. A mí este Jesús pues me fascina. Es un Jesús pues existencial, diría. Es un Jesús vivencial. Yo lo puedo vivenciar, porque si el reino va sucediendo en mí, si yo también me abro y me abro al Espíritu Santo de tal forma que el reino va sucediendo en mí, yo me doy cuenta que el reino que sucede en mí y el perdón que puede salir hacia los demás a través de mí, me viene del Señor por medio del anuncio de Jesucristo. Y entonces sé quién es Jesucristo, sé que es el camino, la verdad y la vida, sé que el reino verdaderamente es una persona, que es Él, y es a través de Él que llega a mi corazón y al corazón de los demás. En este momento pues estamos viviendo en una sociedad en la que, bueno, pues parece que todo se va a hundir, que todo se va a hundir. Si miramos a la Iglesia y nos miramos a nosotros en tercera persona, nos tenemos que colocar un antimisil cada uno de nosotros en la frente para que no nos destrocen. Pero si tú estás viviendo en segunda persona, tú eres mi Dios. Entonces tú sabes en tu corazón y en lo más profundo de ti mismo que la historia la lleva el Señor. Que Él es el dueño. Que en 5 minutos lo cambia todo. Esa fortaleza te viene de Él. Esa fortaleza, ese consuelo profundo, esa verdad honda, es el reino de Dios. En esa esperanza sucede el reino de Dios. En esa vivencia profunda que te hace a ti querer a los demás, estar cerca de los demás, amar a los demás. Yo no concibo otro reino de Dios, nada más que el que te hace ser indulgente y bueno con los demás. No en tu fuerza y en tu propia fuerza, porque ahí entramos en la tercera persona, sino en el diálogo íntimo con el Señor, porque es Jesucristo el que tiene el poder, el que tiene la fuerza, porque a Jesucristo se le da el reino, pero también con toda su fuerza, con toda su gracia y con todo su poder. Termino diciendo, porque es un texto que siempre me ha hecho mucho bien. Os he contado la primera visita que hizo Jesús después del bautismo a su pueblo, a Nazaret, según San Lucas. Y ahora quiero contaros la primera visita que hizo Jesús a su pueblo, a Nazaret, según San Marcos, que viene a ser lo mismo, pero de distinta forma. También Marcos nos dice que fue a su pueblo, a Nazaret, en el capítulo 6. Marcos habla
ya en el capítulo 6, sí, 6:1. Y nos dice cómo fue a su pueblo, pero después de hacer muchas cosas, muchos milagros por Galilea. Pero el tema estaba en el pueblo. El tema estaba en el pueblo. Jesucristo sabía que nadie es profeta en su tierra. Y entonces pues fue también al pueblo, lo mismo que nos cuenta Lucas. ¿Y qué sucedió? Pues que se puso a predicar. Pero cuando estaba predicando, ahí no nos dice que se admiraba a nadie de las palabras de gracia, pero sí nos dice que cuando estaba predicando alguien, el racionalista de turno, saltó y dijo, pero no es el carpintero, pero no es hijo de su madre y de su padre, pero no conocemos a todos sus hermanos, no conocemos a toda su gente, a toda su familia, pero no te ha fabricado una silla y una mesa para tu casa. Pero, ¿de dónde le viene esto? ¿De dónde le viene esta sabiduría? Y Jesús fue cuando les dijo, ningún profeta es bien recibido en su pueblo. Es curioso. ¿Cómo lo diría? Yo no sé cómo lo diría, pero San Marcos dice una cosa maravillosa. Es que no pudo hacer casi ningún milagro allí, por lo endurecida que estaba la gente de su pueblo y lo rechazante que estaba la gente de su pueblo. No pudo hacer casi ningún milagro. Pero lo que a mí siempre me ha llenado el corazón de ternura es la última frase, en la que dice, y Jesús se admiraba de que no creyeran. Uno de nosotros puede decir, pero ¿cómo van a creer si tú eres el carpintero? Pero si te han visto toda la vida haciendo mesas y nunca has dicho nada ni hecho nada especial, ¿cómo te van a creer ahora? ¿De dónde tu sabiduría? El hombre más cuerdo dice eso, ¿no? ¿De dónde viene tu sabiduría? ¿De dónde vienen esos milagros? Pues Jesús se admiraba de que no creyeran. Qué corazón más limpio, qué corazón más sencillo, qué corazón más entregado. Para Jesús la fe era lo más natural del mundo. Creer en Dios, en un Dios que te ama. Creer en un Dios que te puede hablar por medio de una planta, por medio de un pajarito, por medio de un hombre, por más que sea carpintero y sencillo. Se admiraba. Y se marchó, admirado de que fueran tan duros la gente de su pueblo. Pues bien, hermanos, el reino de Dios tiene mucho que ver con esa sencillez. De la boca de los niños de pecho has sacado una alabanza contra tus enemigos. Tiene que ver con esa sencillez. Tú mira a ver si puedes aceptar el diálogo con Dios en segunda persona. Mira a ver si puedes orar en segunda persona. Mira a ver si puedes cantar y gustarte más las canciones en segunda persona que en tercera persona. Porque sí puedes decir, el Señor es grandioso, el Señor es magnífico, el cielo, la tierra y todas las cosas. Pero con eso no sucede el reino de ti, el reino de Dios dentro de ti. Con eso bien haces una manifestación externa. El reino de Dios es cuando toca tu vida, cuando compromete, cuando entra en tu corazón, cuando brota esperanza, cuando brota una fortaleza que no viene de ti, que viene de Él. Cuando sabe que las cosas en tu vida y en tu pobreza y en tu insignificancia no son pérdida, sino que son factores de acogida de la gracia de Dios, porque a Dios le gusta trabajar con los pequeños, con los sencillos, con los que desean, anhelan que su reino venga a la tierra.
venga a nosotros. Gloria al Señor.